Dios les bendiga, amados hermanos. Amado Dios, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día, por esta mañana, Señor, que pones delante de nosotros, Señor, por toda tu grandeza, Señor, porque podemos ver la luz, Señor, porque hemos podido respirar, Señor, y sentir, Señor, en esta mañana, Señor, que tú eres todo para nosotros, Señor, que sin ti nada somos, Señor. Oh Padre amado, Señor, santo sea tu nombre, Padre Dios, Señor. Damos gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Bendíceles a cada uno de ellos, Señor. Guarda sus salidas, guarda sus entradas, Padre Santo, Señor. Que ellos puedan llegar con bien a su trabajo, Señor. Que puedan llegar con bien a sus casas nuevamente, Señor. Gracias, Señor, porque tú provees, Señor, el pan, Señor, para cada una de esas familias, Señor, para cada uno de nuestros hermanos, Señor. Porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has guardado, como dice tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, por darnos fortaleza, Señor, para seguir confiados en ti, Señor, para seguir viviendo en tu presencia, Padre amado, Señor. Te doy gracias, Señor. Te bendecimos, Padre amado, en este día, Señor. Oh, amado Dios, Señor. En ti, Señor, confiamos, Señor. Nos ponemos delante de tu presencia, Señor, para meditar, Señor, las escrituras, Señor, para aprender de ti, Señor, para que tú seas ese guía, Señor, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, Señor. Oh Padre amado, Señor, a ti te doy la gracia, Señor. Te bendigo, Señor, en este momento, Padre Santo, Señor. Que seas tú guiando nuestros caminos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor me les bendiga. Estaba meditando en unas escrituras aquí, orando, y pues quería compartirlas con ustedes el día de hoy. Quería llevarlos a Jueces 2, del 11 al 25. Y si miramos, ahí hay un título que dice Apostasía de Israel y la obra de los jueces. Y dice así, en el nombre de Jesús. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores, que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron hacer frente a sus enemigos. Oh amado Dios. Esto sucedió después de la muerte de Josué, cuando el pueblo, ya nosotros hemos leído eso y hemos leído tantas cosas de estos libros, donde el Señor dice, se ha enfadado muchas veces con este pueblo y ha dicho, pueblo de dura cerviz, y hemos estado siempre en esa mira, porque el Señor siempre está inclinando el oído hacia nosotros, siempre nos está viendo. Y entonces llegó el momento que murió él y Josué, y este pueblo y estos jueces cambiaron su manera de pensar y se fueron a adorar dioses, a cambiar al Señor, después de que habían prometido a Josué que solamente al Señor le servirían. Y hermanos, aquí
todo eso fue una tragedia y ha empezado esa tragedia y todo eso ha llegado hasta ahora, hasta este tiempo. Porque mire que dice que el Señor los entregó a manos de los robadores, de los ladrones, de los enemigos, y hasta ahora no les han podido hacer frente. Nosotros no vamos a poder hacerle frente a esos enemigos si nosotros no nos cogemos de la mano del Señor, si no estamos en su presencia, ¿cierto? Y estudiando estas escrituras llegaba al libro que quería compartirles con usted, al libro de Samuel 17, y vamos a leer desde el versículo 31 hasta el versículo 40. Entonces mire que ya nos dimos cuenta de lo que sucedió allá. El pueblo de Israel ya desde ese tiempo empezaron a hacer las cosas malas y desde mucho tiempo atrás estábamos con maldad, ¿cierto? Pero el Señor siempre ha tenido misericordia de nosotros. Entonces en 1 Samuel 17 dice, David mata a Goliat. Ese es el título, ¿cierto? Ya ahí nos damos cuenta de esa historia. Pero nosotros queremos enfocarnos un poco aquí en los versículos de más abajo, del versículo 31 al 40. Y desde el versículo 31 al 40 dice así: y fueron oídas las palabras de David que había dicho, y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir, y dijo David a Saúl: no desmaye tu corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Dijo Saúl: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho. Oh, amado Dios, recordemos que en la palabra del Señor, él cuando David ha sido ungido dice, no mire cuando le traen los hijos a Samuel, ¿cierto? Para ungir al rey, al nuevo rey, dicen que no mires su parecer, su estatura, nada de esas cosas. Samuel ya sabía eso y había ungido a David, pero también Saúl estaba errado porque Saúl ya tenía un espíritu que le atormentaba, ya venían espíritus en él, ¿cierto? Y entonces dice, tú eres un muchacho. Él miraba lo de afuera, lo que miraba el hombre, más Dios miraba el corazón, nos lo explicó anteriormente. Entonces mire cómo Saúl estaba mirando a David y le dice, tú no podrás, ¿cierto? No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. O sea, era un hombre de guerra desde su juventud, pero guerras naturales. Y David era un hombre de guerras espirituales, porque él por allá en su soledad, por eso hay tantos salmos escritos por él, porque él en su soledad, él buscaba de la presencia del Señor. Y él sabía qué palabras fue las que mencionó y dijo que él vencería a ese gigante. Entonces continuemos. Y dice aquí, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía el león, el oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y a este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl, ve, y Jehová esté contigo. Este filisteo incircunciso que ha provocado el ejército del Dios viviente, le sucederá lo mismo que hace león, que a esos osos. Hermano, él estaba empoderado totalmente, con la confianza plena del Señor. Él ya había sido ungido.
por Samuel. El Señor lo había ungido, ¿cierto? Y él tenía esa fortaleza, cosa que ya no tenía Saúl, perdón. Saúl estaba invadido por aquel espíritu que le llegó desde el momento que él desobedeció al Señor, ¿cierto? Y entonces, de la manera que hablaba Saúl, era una manera de doble sentido, de ánimo, doble ánimo, ¿cierto? Y así muchas veces nos pasa ahí, había un espíritu de doble ánimo. Él decía, usted ya no puede con ese gigante, usted no va a poder hacerle nada a él, no va a poder hacer nada, porque él ya es experimentado, hombre de guerra, y usted, un muchacho, mírese. Pero no sabía que el muchacho tenía el espíritu, iba con el Señor, el Rey de Reyes, el Rey de los escuadrones, de los ejércitos, el jefe mayor, ¿cierto? Y entonces, imagínense que vamos al versículo 38, queríamos llegar aquí. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Versículo 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Oh, amados hermanos, mire lo que dice aquí. Nunca lo practiqué y echó de sí aquellas cosas. El versículo dice, el 39, el 38 dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza bronce. Imagine cómo estaba Saúl, cómo estaban esas ropas de Saúl, sucias. Él ya había hecho lo malo delante del Señor y quería cargar eso en la vida de David. Y mire que David le dice, prueba a andar con esto. Y le dice, yo no puedo andar con esto porque nunca he practicado la mentira, nunca he practicado la brujería, nunca he practicado el robo, nunca he practicado tantas cosas que vienen a nuestras vidas. Y entonces aquí el Señor me redarguía en esta palabra y decía, nunca lo practiqué. O sea, venía este hombre que desobedeció al Señor y quería enseñarle a David eso, desobediencia, poner sus trapos sucios sobre él, poner manchas sobre él, de un joven que estaba empezando, de un joven que tiene el poder del Señor, porque él ya estaba entregado a pensamientos, él ya estaba con doble ánimo. Un día estaba bien, otro día estaba mal, porque el espíritu le atormentaba. Y esos trapos sucios y todas esas cosas muchas veces suceden en nuestras vidas. Muchas veces hay hermanos y hay muchas personas que te van a decir a ti en este camino, tantos años que usted lleva en ese camino, tanto tiempo y yo no le veo nada. Mire cómo sigue de enfermo, mire cómo está su vida. Eso era lo que quería hacer Saúl, poner esos problemas encima de David y decirle, eso ya no hay solución, vea, vaya ahí donde el yerbaterito, ese le ayuda a curar esa pierna, vaya, tómese tantas pastas que eso le ayuda para ese dolor, eso quita el cáncer, eso, entonces ponte estos trapos. Y en mucho tiempo que nosotros llevamos en el camino del Señor, no decimos, oh, hermano, venga, oro por usted. Vamos a orar. ¿Por qué? Porque ya nos ha relajado, porque ya ha venido espíritus como han atormentado a Samuel. Y esos espíritus nos atormentan a cada uno de nosotros. Y van a haber muchos, pero nosotros estamos confiados del Señor. Y entonces dice aquí, yo nunca, el 38, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y armó de coraza y ciñó a David su espada y sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas.
Y David echó de sí aquellas cosas. Recuerda cuando el pueblo de Israel, el Señor les dice que dejaran todos sus artilugios, que dejáramos todas esas cosas. Pues nuevamente aquí lo hace David. ¿Por qué? Porque allá, mire, murió Josué y el pueblo empezó a hacer lo malo, a adorar, a estar entretenido en cosas. Cuando nosotros tenemos que dejar de practicar. Practicar es hacer, ¿cierto? Es tradiciones, hacer y cosas, tantas cosas que hay en este mundo. Entonces el pueblo de Israel empezó a practicar, pero todo eso llegó hasta aquí, hasta Saúl: desobediencia, avaricia, violencia, idolatría, incredulidad y falta de arrepentimiento. De esa desobediencia que tuvo Saúl ante el Señor, y por eso fue despojado de su trono, perdió el espíritu del Señor. Entonces él quería poner eso como lo venía haciendo. ¿Verdad? No, te voy a poner la armadura, te voy a poner mi ropa, te voy a poner esto y tú vas a vencer a ese gigante. Pero el Señor dijo: no es así, porque él ya había ungido a David y no quería que fuera sucio, que no fuera tocado por nadie más, sino por la gracia del Señor, que el Señor estaba con él. Y mire cómo terminamos. Y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. O sea, se fue con fortaleza, con fe, diciendo: yo puedo con él. Pero aquí lo más tremendo es que dice: y tomó su callado en su mano. Su callado en su mano, recordemos el Salmo 23. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Queridos hermanos, David estaba allí, delante de Saúl, delante de ese valle, ¿cierto?, para pelear con ese. Y dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso estaba David, allí, en ese tiempo estaba. No temía. Y él quiso ponerle esos trapos sucios, ponerle esa armadura, ponerle todo eso, ¿cierto? Pero David prefirió tomar el callado y dijo: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Oh, tremendo. Cómo el Señor ya obraba desde ese momento en él y le iba a entregar la victoria. Pero porque David no usó nada de esas cosas, ni practicó lo que venía practicando el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya venía con un ánimo caído, ya venía con doble ánimo. Hoy sí, mañana no. Veían al gigante y se desestabilizaban, el ánimo se les iba al suelo. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros, amados hermanos? Quería compartir con ustedes, ya finalizando, en Primera de Juan. Vamos a leer primero Romanos 1:28 al 32. Mire lo que nos dice Romanos 1:28 al 32. Con esta palabra, amados hermanos, de que cómo debemos deshacernos de esas prácticas, cómo debemos limpiarnos, porque no podemos seguir adorando a dos señores. Debemos echar de nuestra vida muchísimas cosas. Entonces dice Romanos 1:28 al 32. Vamos a leerlo, pero queremos enfatizarnos en el versículo 32. Y aquí dice el título dice: la culpabilidad del hombre. Es todo eso lo que ha sucedido en el hombre, todo lo que el Señor nos ha, esa culpa que tenemos y que el Señor nos ha dejado que tenemos al libre albedrío. Entonces dice en el Romanos 1:28, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, pensemos por decir en Saúl, no tuvo en cuenta a Dios, porque él fue y hizo sacrificio, y Samuel vino y le dijo: es mejor obedecer que hacer sacrificio, ¿cierto? Entonces mire como dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Muchos de nosotros nunca aprobamos tener en cuenta al Señor.
porque hacemos nuestras cosas por libre, ¿no? A veces ya le decimos al Señor cuando ya estamos en el problema o le comentamos al Señor cuando ya las tenemos. Dios les entregó en mente reprobada, escuchen, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, ellos llenos de envidia, homicidios, contiendas y engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo eso sucede cuando uno practica otras cosas. Cuando nosotros dejamos que entren tantas cosas, y por eso David allá dijo, yo nunca he practicado esto. Mire cómo terminamos. Sin misericordia, versículo 32 dice, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, oído, que los que practican, nosotros habiendo entendido el juicio de Dios, entendiendo del Señor, entendiendo de Él, ¿cierto? Y entendiendo que el Señor está irado allá con ese pueblo, ¿cierto? Y la ira se encendió y los entregó a los ladrones, leímos desde un comienzo. Pues imagínense ahora, como lo encontramos aquí en Romanos, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios y los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, practicar es hacer también, recuerden, sino que también se complacen en lo que practican. Oh, tremendo, hermanos. Como el hombre en la culpabilidad, como dice este título, y sería muy bueno que lo estudiaran, cómo nosotros llegamos a este punto, a practicar cosas en vez de desechar. Y para ir terminando en primera de Juan 3, vamos a leer el 7 y el 8. Cómo nos habla el hermano Juan allí, el apóstol. Dice, hijos de Dios. Primera de Juan 3. Vamos a ir al 7. Y mire cómo nos habla de bien. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El 8. El que practica, escuchen, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, le estuvimos hablando. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. David ya estaba nacido de Dios, fue ungido. Nosotros somos nacidos de Dios. No podemos practicar el pecado, porque si practicamos el pecado no somos de Dios. Entonces es momento de que nosotros miremos en qué posición, en qué lugar estamos, cómo estamos viviendo nuestra vida, si está desenfrenada, si está con un doble ánimo, con un doble sentido, quizás creyendo, quizás queriendo llevar ropas y artilugios de otros, practicando otras cosas, cuando el Señor nos ha dicho a cada uno de nosotros que Él está con nosotros, que no debemos practicar y debemos desechar como lo hizo David en esta palabra, en este estudio que hemos hecho el día de hoy. Desechemos, hermano. No le creamos al enemigo. Creámosle más bien al Señor, porque nosotros fuimos lavados y limpios por su sangre. Quería dejarlos hasta ahí, hermanos. Que el Señor les bendiga. Amado Dios, Señor, te damos gracias, Padre Santo. Padre Santo, gracias por recordarnos, Señor, de la manera de que hemos llegado a tus pies, Señor, como hemos llegado a la vida tuya, Señor, como tú has llegado a nuestra vida, Señor. Padre Santo, Señor,
Pertenecemos a ti, Señor. Hemos sido comprados, Señor, a precio de sangre, Señor. Ya no puede existir en nosotros nada de esas cosas, Señor. Ya no puede existir en nosotros, Señor, prácticas, Señor, o traer, Señor, más problemas a nuestras vidas, Señor. Cuando no nos pertenecen, Señor. El diablo viene, Señor, para matar y destruir, Señor, desde el principio, Señor. Por eso, Padre Santo, Señor, hoy nos ponemos en tus manos, Señor, en tu gracia, Señor, y que tú seas dándonos, Señor, el perdón, la redención, Señor, para seguir, Señor, viviendo en tu palabra, viviendo en ti, Señor. Oh, amado Dios, Señor, oramos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, Señor. Padre Santo, bendíceles donde quiera que estén, Señor, donde en sus trabajos, Señor, en sus casas, Señor, guárdales a ellos en cada momento, Señor. Guarda a las personas de los hospitales, Señor, los enfermos, Señor, que llegue a ellos, Señor, sus medicinas, sus tratamientos, sus cosas, Señor, a cada uno de ellos, Señor, provee, Señor. Padre Santo, Señor, ponemos todas estas peticiones en tus manos, Señor, a los que necesitan un trabajo, Señor, dales su trabajo, Señor. Pero Padre Santo, Señor, primordialmente, Señor, te pedimos y te rogamos, Señor, que les toques con tu Espíritu Santo, Señor, y que puedan sentir la vida tuya, Señor, en cada uno de ellos, Señor, para que volvamos a ti, Señor, para que nos volquemos a ti nuevamente, Señor, y dejemos lo que estamos haciendo, Señor, y más bien pongamos la mente en ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga.